Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Si es la primera vez que nos visitas, un saludo enorme. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a emocionar a muchos de ustedes, especialmente a los fans más acérrimos de la pareja que ha conquistado corazones en Turquía y más allá. Como habrán visto en el título, vamos a desentrañar los detalles, los rumores, las señales y sobre todo, Hande Erçel se preparó para su supuesto regreso con Kerem Bürsin. Sí, han leído bien. El reencuentro de una de las parejas más queridas del mundo de las telenovelas turcas está en boca de todos, y hoy vamos a ponernos nuestros sombreros de detectives para analizar cada pista. Así que si son tan curiosos como yo y quieren saber qué hay detrás de todo este revuelo, quédense conmigo hasta el final del vídeo. Y antes de sumergirnos de lleno en este apasionante tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den al botón de suscribirse. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Activen también la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. La noticia de un posible regreso entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido, sin duda, uno de los temas más comentados en el universo del entretenimiento turco en los últimos tiempos. Desde que se separaron, los fans no han dejado de soñar con su reconciliación, y cada pequeña pista, cada like misterioso, cada encuentro casual, ha sido analizado hasta el último detalle. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Y si realmente está sucediendo cómo se habría gestado esta preparación para un posible regreso? Hoy vamos a explorar varias facetas de esta historia, desde la perspectiva de ambos artistas, los rumores de la prensa, hasta la posible evolución personal de cada uno que podría haber facilitado este reencuentro. Empecemos por poner un poco de contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente. La química entre ellos fue instantánea y traspasó la pantalla, conquistando a millones de espectadores en todo el mundo. Lo que comenzó como una relación profesional floreció rápidamente en una historia de amor en la vida real, y durante un tiempo, fueron la pareja de moda, una verdadera sensación mediática. Sus apariciones juntos, sus muestras de afecto en redes sociales, todo era seguido con fervor por sus seguidores. Sin embargo, como ocurre en muchas relaciones, la suya llegó a un punto de quiebre y anunciaron su separación, para decepción de muchos. Tras la ruptura, ambos continuaron con sus carreras, cosechando éxitos por separado. Hande ha seguido trabajando en producciones notables y consolidando su imagen como una de las actrices más importantes de Turquía, además de haber ganado reconocimiento internacional por su belleza y talento. Kerem, por su parte, también ha estado activo en proyectos interesantes, explorando diferentes facetas de su carrera. A pesar de la distancia física y sentimental, la conexión entre los fans de Eda y Serkan nunca desapareció, y el anhelo por verlos juntos de nuevo se mantuvo latente. Ahora, la pregunta clave, ¿cómo se preparó Hande Erçel específicamente para este supuesto regreso? Y cuando digo preparó, no me refiero únicamente a una preparación física, sino también emocional, mental y quizás hasta estratégica. Primero hablemos de la perspectiva mediática. Hande Erçel siempre ha sido una figura muy observada por la prensa turca. Cada uno de sus movimientos, cada relación, cada cambio en su apariencia, es noticia. Si un regreso con Kerem Bürsin fuera una posibilidad real, la preparación para ello desde el punto de vista de la imagen pública sería crucial. Es probable que su equipo de relaciones públicas, si lo tiene, estuviera manejando la información con suma cautela. Cualquier indicio de acercamiento habría sido gestionado para evitar especulaciones excesivas o comentarios negativos, o quizás, por el contrario, para generar un *vas* controlado. La clave aquí es la *narrativa*. ¿Cómo se quería presentar este posible regreso? ¿Como una reconciliación romántica, como una amistad renovada, o como una alianza profesional? La preparación mediática implica orquestar esa narrativa. En cuanto a la preparación emocional y personal este es un terreno mucho más especulativo, pero no menos importante. Las rupturas, por dolorosas que sean, a menudo llevan a un proceso de introspección. ¿Qué aprendieron de la relación? ¿Qué errores cometieron? ¿Qué cambiaron en sí mismos?
Si Ande o Kerem o ambos sintieron que había una posibilidad de que la relación funcionara, es probable que hayan pasado tiempo reflexionando sobre sus experiencias pasadas. Esto podría haber implicado terapia, conversaciones con amigos cercanos o simplemente un periodo de autodescubrimiento. Para Ande, especialmente dado el intenso escrutinio al que está sometida, es posible que haya buscado un mayor equilibrio emocional y estabilidad antes de considerar volver a una relación que fue tan pública y que en su momento terminó. La preparación física aunque menos relevante que la emocional o la mediática, tampoco se puede descartar por completo. En el mundo de la actuación y de las celebridades, la imagen es una parte importante de la profesión. Mantenerse en forma, cuidar la apariencia, estar lista para cualquier proyecto o evento, es parte del día a día. Sin embargo, en este contexto, no creo que sea el factor determinante, sino más bien un aspecto secundario que acompaña a cualquier preparación para una aparición pública o un nuevo proyecto. Ahora analicemos las posibles señales que podrían indicar esta preparación. Los fans han sido maestros en esto. Recordemos las teorías de conspiración que surgieron cada vez que se les veía interactuar en redes sociales, o cuando se rumoreaba que habían sido vistos en el mismo lugar. Por ejemplo, si ambos comenzaron a seguirse de nuevo en Instagram después de un tiempo, o si daban like a publicaciones del otro. Estos pequeños gestos en el mundo de la fama pueden interpretarse como grandes comunicados. Otro aspecto crucial podría ser la estrategia detrás de un posible proyecto conjunto . Imaginen que el motivo de su reencuentro no sea puramente romántico al principio, sino que estén considerando trabajar juntos de nuevo. Una nueva serie, una película, un proyecto publicitario. En ese caso, la preparación implicaría reuniones, discusiones sobre guiones, y una reconciliación profesional que a menudo puede abrir puertas a una reconciliación personal. Los rumores de que ambas productoras estaban interesadas en juntarlos de nuevo para un proyecto similar a Senkalkam circularon en su momento, y esto podría haber sido un catalizador. También es importante considerar la influencia de los amigos y el círculo cercano . En muchas ocasiones, las reconciliaciones ocurren gracias al apoyo de personas que quieren ver a la pareja feliz. Es posible que amigos comunes, o incluso familiares, hayan jugado un papel mediador o alentador en este proceso. Ahora vamos a desglosar algunos de los rumores más sonados y cómo Ande podría haberse preparado para ellos. Se habló mucho de un encuentro casual en Estambul, seguido de otros encuentros supuestamente más planeados. Si esto fuera cierto, la preparación de Ande no sería solo estar lista, sino también estar abierta a esa posibilidad. Podría haber sido un momento en el que ambos se dieron cuenta de que los sentimientos aún existían, y a partir de ahí, la preparación se vuelve más activa. Por ejemplo, imaginemos que después de un encuentro, ambos empiezan a pensar en una posible reconciliación. La preparación de Ande podría haber incluido 1. Una reflexión profunda sobre el pasado que la llevó a separarse de Kerem. ¿Cuáles fueron los puntos de conflicto? Si estos problemas se han resuelto internamente o si ambos han madurado lo suficiente como para manejarlos de manera diferente, eso sería una preparación fundamental. Quizás se dio cuenta de que algunas de sus expectativas eran poco realistas, o que la presión de la fama afectó negativamente a la relación. 2. Un espacio para el crecimiento personal el tiempo separados les permite a las personas evolucionar. Ande, como cualquier otra persona, ha tenido la oportunidad de crecer, de aprender más sobre sí misma, de enfocar su energía en su carrera, sus amigos, sus viajes. Este crecimiento personal la haría, en teoría, una pareja más madura y equilibrada para cualquier relación. 3. Una comunicación abierta, emoticono besos, si hubo una conversación honesta entre ellos sobre sus sentimientos y sobre la posibilidad de volver a intentarlo, esa conversación en sí misma es una forma de preparación. Implica vulnerabilidad, honestidad y un deseo mutuo de entenderse. 4. Estar disponible emocionalmente a veces, la preparación no es tanto una acción concreta, sino un estado de ser. Es estar emocionalmente disponible para abrirse a alguien de nuevo, para permitirse sentir de nuevo, para arriesgarse a ser vulnerable. Esto puede ser un proceso largo y difícil, especialmente después de una ruptura dolorosa o muy mediática. 5. Manejo de la percepción pública si la relación se retoma, el escrutinio mediático se intensificará.
Ande, acostumbrada a esto, sabría que cualquier señal de reconciliación sería analizada. Su preparación también podría haber incluido la estrategia de cómo manejar esta atención, si querían mantenerlo en privado por un tiempo, o si iban a ser más abiertos. Los detalles específicos sobre cómo Ande Ercel se preparó para este supuesto regreso son, por supuesto, especulativos, ya que la pareja ha sido bastante reservada sobre su vida privada. Sin embargo, basándonos en el comportamiento de celebridades en la evolución de las relaciones y en la forma en que la prensa y los fans siguen sus vidas, podemos inferir algunos aspectos clave. Podríamos imaginar que la preparación de Ande implicó un proceso interno de sanación y reflexión, un periodo donde fortaleció su independencia y su carrera, y quizás, un reencuentro casual o intencionado que reavivó la chispa. La preparación para un posible regreso no es solo un evento, sino un camino que puede incluir la introspección, el crecimiento personal y la apertura a nuevas posibilidades. En resumen, la preparación de Ande Ercel para un posible regreso con Kerem Bürsin, si es que ha sucedido, probablemente involucra una combinación de madurez personal, reflexión sobre la relación pasada, un posible acercamiento gradual y una estrategia de manejo de su imagen pública. No es algo que suceda de la noche a la mañana, sino un proceso que requiere tiempo, espacio y, sobre todo, un deseo mutuo de darle una nueva oportunidad a lo que una vez fue. Y bueno, hasta aquí llegamos con el análisis de hoy. Espero que les haya parecido tan fascinante como a mí desentrañar estas posibles pistas. La verdad es que estas parejas nos dan mucho de qué hablar, ¿verdad? Nos encanta seguir sus historias, suspirar con sus romances y, por supuesto, especular sobre sus futuros. Quisiera agradecerles enormemente por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención significan muchísimo para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem realmente regresarán? ¿Cómo creen ustedes que se preparó Ande? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y conversar con ustedes, así que no se queden callados. Y si han disfrutado de este contenido y quieren ver más análisis, rumores, noticias y todo lo relacionado con el fascinante mundo de las celebridades, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta más. Tampoco olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les interese esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que sean los primeros en enterarse de todo lo nuevo que publiquemos. No se pierdan lo que viene. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.